Yo que vengo viendo, antes de que pasemos a las intervenciones de los candidatos del Centro Democrático sobre lo que está pasando con la reforma laboral, con la reforma a la salud, el cómo está la salud, los medicamentos y cuáles son sus propuestas y sus propuestas como candidatos. Esto fue en un evento realizado prácticamente en una cafetería, esto fue el 24 de marzo de 2025, en una transmisión en vivo. Allí pudimos ver entonces las exposiciones de María Fernanda Cabal, de Miguel Uribe y también de Paloma Valencia y también del presidente Álvaro Uribe. Y vimos que son planteamientos serios. Yo les voy a decir, yo que me la paso viendo las intervenciones en el Congreso, me doy cuenta que el Centro Democrático es quien es coherente siempre y con datos. Y eso es muy importante. Y uno como abogado vive de las evidencias. A uno no le interesan esas ideologías porque una ideología es una cosa que es fantasiosa. Por eso su nombre. Entonces no hay evidencias. Y entonces usted habla y habla y habla y culpa, pero ¿a dónde está la evidencia? Eso es lo que nos pasa en los juicios. Y por eso se pierden los juicios porque no hay evidencias. Para los abogados, para el juicio, para la realidad, la evidencia es lo más importante. Entonces, vemos como estos candidatos lo hacen muy bien, son coherentes, ¿sí? Ellos no están un día con unos, con otros, se tuercen con unos, no, tienen una postura y es una postura clara y no es una simple oposición, es que es con datos. Y si los datos no concuerdan con la narrativa, entonces se quedan eso, en narrativa. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, por eso siento que el Centro Democrático y sus candidatos vienen haciendo una muy buena tarea. También vamos a ver a Forero en la Cámara de Representantes. Andrés Forero hace un tremendo, o sea, su trabajo es súper fundamentado. Lo hemos visto en el tema de salud, bastante fuerte, pero bastante fundamentado. Vemos, por ejemplo, a Briceño, es concejal de Bogotá y lo vemos muy, muy centrado. Entonces vamos a escuchar sus intervenciones, son muy importantes y la verdad para mí, si tuviera que votar mañana, voto por uno de ellos y yo no soy de política y no soy de ninguno, pero votaría por ellos por ser coherentes y por tener datos contundentes. Vamos a verlos. Hay dos preguntitas a empleadores, dos a empleados. Y en ese momento vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué nos oponemos a esa reforma y qué proponemos? Entonces, cuando digamos qué proponemos, voy a pedir una reacción de cada uno de los precandidatos. Por ejemplo, el presidente Petro quiere acabar con el contrato de aprendizaje. Le han dicho a los aprendices, ustedes van a ganar como un trabajador. Eso es imposible, porque la empresa tiene que pagarle al aprendiz y que enseñarle. Miren, ¿saben ustedes cuánto es el aumento para pagar a los aprendices? 93%. ¿Quién puede hacer eso en Colombia? Y quiero mostrarles qué ha pasado con los aprendices. Colombia debería tener 3 millones de aprendices. Hay 392.000. Todavía, si le sumamos los que están en prácticas, habría 1.329.000. El potencial es de 3 millones. Este problema social se resolvería en Colombia si este país llegara a tener 3 millones de aprendices. Pero con esta propuesta del gobierno Petro, que por fortuna la Comisión Séptima del Senado negó, un aplauso a esa comisión. Y ahora nos toca a nosotros, en todas las calles de Colombia, decirle al porque es una propuesta del presidente Petro nefasta, pero con bríos de día y de noche en las calles de Colombia. Cada momentico que a mí me den libre del juicio, ahí estaré con ustedes en las calles de Colombia, en oposición y propuestas. Ministro Ángel Custodio, usted me ayudó a construir este cuadro. En los últimos 4 años, ustedes saben cuánto ha crecido el salario mínimo en Colombia, 50%. ¿Saben cuánto ha sido la inflación? 33%. ¿Sabe cuánto han ganado los trabajadores? 17%.
Este partido nunca se opone al salario. Este partido se opone a los impuestos. Es mucho mejor menos impuestos, más salario. Es mucho mejor que un empresario pague menos impuestos y pueda invertir más en la empresa. Y es un compromiso que tenemos. Si alguno de estos compañeros, compañeras gana la presidencia, hay que bajar impuestos y disminuir sustancialmente, sin duda, sin medias tintas, el tamaño del Estado. Entonces, nosotros no estamos con el odio de clases. A este país se le está haciendo un daño muy grande con un gobierno que está incitando al odio de clases. No, aquí no debe salir un solo adjetivo que descalifique. La campaña nuestra es alegre, respetuosa, firme, sincera. Porque aquí lo que tenemos que hacer es construir en la base colombiana una gran coalición de base que nos permita ganar el año entrante para transformar a Colombia para bien, queridos ciudadanos. Como nosotros queremos la economía fraterna, no el odio de clases, mi último esfuerzo, y agradezco a los compañeros del Congreso que lo apoyaron, fue reducir la jornada de trabajo. Ustedes el año entrante no van a tener, venimos de 48 horas, el año entrante viene bajando gradualmente, el año entrante ya estaremos en 42. Por supuesto, con el mismo salario. Y eso va a dar más tiempo de educación, más tiempo de deporte, más tiempo de recreación, más tiempo de familia. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros creemos en una economía de bienestar de los trabajadores y de confianza de los empresarios. Entonces, ¿cómo así? Todo el aumento del salario mínimo, la jornada de trabajo, y ahora quieren aumentar esos recargos, acaban con el empleo. No nos olvidemos que ya han salido 2 millones de colombianos al extranjero en la administración Petro. Entonces miremos el recargo nocturno. Le pregunto al dueño de esta empresa, Andrés, ¿habrá manera de que te presten un micrófono? Andrés, yo repito, tú abres todos los días de la semana, ¿De qué horas a qué horas? De 6 de la mañana a 8:30 de la noche. ¿Abres los festivos? Muy bien. Veamos el recargo nocturno. Colombia es un país que tiene 9 horas de recargo nocturno, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Con la propuesta Petro quedaríamos con 11. Miren, por ejemplo, Argentina tiene 9, Perú y Uruguay 8, Brasil, con Lula y todo, apenas tiene 7 horas de trabajo nocturno, de recargo nocturno. Nos gana Panamá y Guatemala con 12. Pero miremos lo que ocurre. Mientras, por ejemplo, en Brasil, en Panamá, que tiene 12 horas de recargo nocturno, solamente pagan un 13%. O sea que por 100 pesos de salario, por 1 hora de recargo nocturno, pagan 113. Veamos, por ejemplo, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Brasil, apenas paga el 20%, el Brasil de Lula. Hay otros países donde el pago hay que hacerlo por acuerdo entre empleadores y trabajadores. ¿Ustedes saben cuál es el recargo de Colombia por hora nocturna? 35%. Eso no es bajito. ¿Cómo así que después de aumentar el salario mínimo, reducir la jornada de trabajo, quieren hacer ese aumento en horas de recargo nocturno? Tengan en cuenta, Colombia tiene hoy 9 horas de recargo nocturno. El presidente Petro quiere subir a 11. Y tenemos nosotros el más alto porcentaje de recargo nocturno. Si la hora vale 100 pesos, la nocturna la tienen que pagar 135. Pero ahora veamos los días de fiesta. Andrés, ¿ustedes trabajan aquí días de fiesta? Hoy es día de fiesta. ¿Ustedes saben cuántos días festivos tiene Colombia? Tiene 18.
El único que nos gana es Chile. Andrés, el recargo en Chile es alrededor del 30%. O sea que un día de fiesta como este en Chile, por una hora que valga 100 pesos, pagan 130. Nosotros con 18 días, el segundo país con más días de fiesta, tenemos que pagar el 75% y el gobierno nos quiere subir al 100%. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En cambio, mire, México, con un gobierno de izquierda, tiene apenas 9 días festivos. Brasil, con un gobierno de izquierda, tiene 10. Ecuador 11, Argentina 12, Perú 16. Solamente nos gana Chile con 19 y nosotros 18. Pero nosotros estamos en el nivel más alto de recargo, queridos ciudadanos, un 75%, lo mismo para los dominicales. Yo voy a dejar aquí lo laboral. Andrés, si te aumentan el recargo de festivos y dominicales del 75 que hoy pagas, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuántos? 17. ¿Cuántas de estas preciosas mujeres? ¿Cuántas? 9 preciosas mujeres. ¿Y varones cuántos? Algo le pasa a ese micrófono. 8 varones, 9 mujeres. Dinos francamente, nosotros suponemos que tú pagas hoy el salario, los recargos y las prestaciones. Si te aumentan estos recargos, ¿qué te puede pasar? No funciona, no funciona. Aló. Sí. Lo primero que hemos estado pensando es recortar la hora de servicio, de cerrar de 8:30 a 7 y dependiendo cómo nos vaya, ir cerrando más. Cuando tienes mucho público, un fin de semana con un festivo, aumentan la nómina. Por supuesto que sí. ¿Qué pasaría si el gobierno lograra aprobar esta reforma? La situación se nos complica. Recortar los turnos y de pronto hacer turnos escalonados para que no vengan todos. ¿Y eso a quién perjudica? Al trabajador colombiano, muchachos, sí. Y al público. Una pregunta, de las 17 personas, nuestros 17 compatriotas que contigo trabajan, ¿cuántos de ellos estudian? 4 personas. Estudian 4 personas. ¿Este trabajo aquí les ayuda? Sí, les ayudamos. Entonces, eso pasa en Colombia. Mucho dominical, mucho festivo, mucho nocturno. Le ayuda a jóvenes. Y esto allá, el país ha tenido una afectación muy grande. El sector de bares y restaurantes en los últimos 2 años ya ha tenido una caída casi del 40%. Y es un sector de 400,000 empleos. Imaginen ustedes. Entonces, ¿se pierden empleos o le pagan menos a los ciudadanos? Sí. Psicópata psiquiátrico ese que tenemos como presidente. No, déjala. Déjame hablar. No, que le atiendan eso en la clínica, no nosotros. No, porque lo nuestro tiene que ser alegre, con ideas, sin ninguna descalificación. Más horas. Yo quisiera que la señora le escuche. Trabajo. Entonces hay que decirle al pueblo qué es lo que está pasando, porque hay mucha persona que no entiende. Hay que decir, por ejemplo, los candidatos tan hermosos que tenemos, ellos explicarle, mire, si una persona tiene tantos empleados y el señor va a correr horas extras, ¿qué va a pasar? Que el señor tiene que cerrar su empresa y a nosotros, a los empleados no les conviene. Es mejor poquito y no que el dueño. Pero mire que Colombia tiene unos recargos bien importantes en la comparación. Pero quiero decirles otra cosa sobre esto. Una de las figuras del derecho laboral más importantes es el contrato sindical.
es economía fraterna. En muchas empresas, la empresa y el trabajador se ponen de acuerdo a través de el sindicato contrata con la empresa. No es un tema de conseguir más prestaciones, sino de contratar. Hay empresas en Colombia que han evolucionado, que hace 25 años eran de odio de clases y hoy avanzan muy bien gracias al contrato sindical. Le ha ido bien a la empresa y al trabajador. Eso es economía fraterna y este gobierno quiere acabar eso. A eso nos tenemos que oponer. Ahora lo que dice la señora, nosotros tenemos que ir a todas las calles, a los pequeños negocios de Colombia, a las universidades, a todas partes, a crear conciencia sobre esta propuesta tan dañina que está haciendo el gobierno y que insiste en ella a pesar de que lo derrotaron en la Cámara. Me voy, como nosotros somos oposición y propuesta, voy a hacer unas primeras propuestas en el tema laboral. Nos oponemos a esta reforma, que es una reforma de odio de clases, es una reforma de confrontación, es una reforma de destrucción de empleo, es una reforma de maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo. ¿Qué proponemos? Primero, nuestra filosofía, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Economía fraterna, que el trabajador colombiano sienta que está mejorando y que la empresa tenga confianza para invertir. Todo lo contrario al odio de clases. Entonces, por eso hay una propuesta de este partido radicada en el Congreso que dice, cuando un sector de la economía tenga un crecimiento del 4% o más al año, pagará una prima adicional. Si el sector de panaderías crece al 4, al 5, pagará una prima adicional. Andrés, si usted crece al 4, al 5, al 6, al 7, un año, ¿le duele pagar una prima? ¡Que se oiga! No le duele pagarla. A usted le interesa el crecimiento de la empresa. Y a quienes trabajan aquí, a nuestras compatriotas y a nuestros compatriotas, les interesa, porque van a tener la prima adicional. La filosofía nuestra es que lo laboral tenga unas normas que inviten a los trabajadores y a los empresarios a remar en la misma dirección. Pero les voy a agregar algo bien importante. Hace muchos años se hizo un estudio que sigue vigente. Lo lideró el ministro fallecido tan tempranamente, Juan Luis Londoño, y el doctor Santiago Montenegro. Ese estudio dijo, Colombia, para eliminar la pobreza, construir equidad, tiene que crecer mínimo al 5% al año. Ese estudio sigue vigente. Nosotros, con crecimientos negativos o con crecimientos mediocres, a ninguna parte vamos a llegar. Claro que hay otros obstáculos. El obstáculo de la violencia, está el obstáculo de los impuestos, está el obstáculo que el discurso del gobierno le crea pánico a los empresarios. Es un discurso que los espanta. Entonces, si los empresarios y los trabajadores, Andrés y estos 17 compatriotas que aquí con él trabajan, reman en la misma dirección y él les dice, vamos a crecer a más del 4 este año. Y ellos dicen, y nos vamos a ganar la prima, van a ayudar a que Colombia tenga un crecimiento elevado que acelere la disminución de la pobreza y la construcción de equidad. ¿De acuerdo? Y aquí está otra propuesta. Estas son propuestas iniciales para someterlas al examen de los colombianos, porque nosotros queremos un gobierno que llegue aprendido, que no llegue a improvisar ni a aprender, sino que llegue aprendido a ejecutar. ¿Quién de ustedes tiene Uber? ¿Usted tiene Uber? Muy bien. ¿Quién de ustedes
tiene Rappi. Usted tiene Rappi. Andrés, usted hace despachos por Rappi. Ahí hay un problema. Es la seguridad social. ¿Qué proponemos nosotros desde hace mucho rato? Que la plataforma, el dueño, que es Rappi o Uber, tenga que pagar el 60% o el 70% de la seguridad social del señor o de la señora que tiene el carrito de Uber o del muchacho que tiene la moto de Rappi. Y que el muchacho de la moto de Rappi, la señora del carrito de Uber, pague el 30 o el 40. Pero para vincular a los taxistas de Colombia, que los queremos, se necesita que nuestro gobierno les dé todas las facilidades para que puedan tener las mejores plataformas y estar al nivel de Uber y de Rappi. Este es un resumen de la propuesta laboral inicial. Vamos a hacer esto muy ordenado. Sobre este resumen, una reacción de nuestras candidatas y de nuestro candidato, los tres que nos acompañan hoy. Y enseguida hacemos el ejercicio de salud. Senadora Paloma. Gracias, presidente. Un saludo cariñoso a todos. Qué alegría que estén aquí. Gracias por tanto afecto. En un momento donde tenemos que rodear al presidente, porque la persecución en ese juicio es inaceptable. Ustedes han visto la cantidad de mentiras, cómo se han ido cayendo en esas audiencias, cómo los testigos han corroborado, presidente, todo lo que se ha dicho. Entonces, yo creo que estas manifestaciones, no solamente para hablar para lo laboral, sino para decirle al presidente Uribe, aquí estamos, cuente con nosotros, que lo queremos mucho y que estamos seguros de que todo va a salir bien, presidente. Vea, estaba pensando ahorita en el tema laboral. Nosotros hemos trabajado mucho para que este país logre entender que el tema del trabajador y el empleado no es una lucha, es un solo equipo. En esta cafetería es tan importante el dueño como quienes trabajan en ella. Y lo que la política pública tiene que lograr es que esa dupla empiece a fortalecerse, que haya confianza, que haya cariño, que haya sentimiento de que si le va bien a la empresa, le va bien a los trabajadores. Si le va bien a los trabajadores, le va bien a la empresa. Nosotros hemos hecho dos propuestas que son fundamentales. Primero, la reducción de la jornada de trabajo, que es una cosa demasiado importante. Cuando uno piensa en las señoras que trabajan aquí, ¿cuánto se demora en llegar a usted a su casa? ¿1 hora? ¿2 horas? Lo que necesitamos es reducirla para que lleguen y alcancen a estar con sus niños despiertos. Gran parte de la crisis que vive la familia hoy es la ausencia de los papás en la educación de sus hijos. Uno se encuentra muchos uribistas que me dicen, tengo el desastre de que mi hijo me salió políticamente para el otro lado. Y uno les dice, ¿qué le pasó? Que usted no estuvo allá para educarlo. Hay que educar nuestros niños y educar significa que las madres tengan tiempo. Segundo tema, la ampliación de la licencia de maternidad para las mujeres. Nosotros logramos los 4 meses, que fue una conquista muy importante para una madre joven que quiere estar con sus niños. Eso lo hizo también el Centro Democrático. Y ahora queremos impulsar estas dos cosas. La prima, Andrés, cuando usted tenga suficientes utilidades. Porque de lo que se trata es, si al negocio le va bien, que le vaya bien a los trabajadores también. Pero no puede ser que un negocio que vive a punto de quebrarse lo pongamos a pagar, porque entonces lo que termina es quebrándose y ningún favor le hicimos ni al negocio ni a los trabajadores que vuelven a la calle. Y el otro tema que es fundamental, que yo creo que es muy importante, es decirles que nosotros estamos convencidos de que la reforma de Gustavo Petro destruye empleo. Y entonces ellos dicen, ¿a quién le importa que destruya empleos? Luego miraremos cómo generamos empleo. En un país donde lo único que no hay es empleo formal, decirnos que de un día para otro vamos a perder 500.000 de empleos es una cosa grave. Piense, ¿será el suyo? ¿Será el de su esposa? ¿Será el de su vecino? ¿Será el de las empleadas que están aquí? ¿Será el del rapitendero? Es que 500.000 de empleos son muchos. Y me parece que la izquierda no ha entendido cómo se destruye el empleo.
Y yo les quiero contar algo. Hace 2 semanas estuvimos en San Fasón, en Bogotá, visitando varias empresas, entre otras una de chocolate andino, presidente, fundada en 1931. Hace 2 años tenían 200 empleados. Hoy tienen 20. Ustedes dirán, ¿y qué pasó? Bueno, pasó, como les mostró el presidente, que subió el salario mínimo. Y bueno, usted diría, si se vende más, logramos conservar esos empleos. Pero fíjese lo que pasó. Le pusieron los impuestos saludables al chocolate de mesa. El ciudadano que iba a tomar chocolate toda la semana le tiene que pagar hoy 25% de impuestos. 20 saludables, 5% de IVA. ¿Sabe qué le pasó? Ya no le alcanzaba. Entonces decidió tomar chocolate una vez a la semana. Las ventas del chocolate fueron bajando. Entonces, ¿qué podía hacer el señor? Subir el precio para recoger más plata y entonces menos gente lo toma. Y si sigue subiendo el precio, menos gente lo toma. ¿Y qué tocó hacer para mantener el mismo precio? Producir menos y sacar a los trabajadores. Ojo, porque es que el problema de la reforma de Gustavo Petro es que destruye empleo, que es algo que los colombianos no podemos admitir. ¿Cuál es el gran reto que tiene Colombia hacia adelante? Construir empleo. ¿Cómo lo vamos a construir? Bajando los impuestos, lo ha dicho el presidente. Pero para mí, la gran solución está en mirar el sector informal. Piensen que cuando hablamos de la economía, hablamos así. La gente dice la economía colombiana. Y resulta que más de la mitad es informal. ¿Y qué quiere decir que es informal? Que no la conocemos, que no sabemos dónde está, cómo se llama, a qué se dedica. Tenemos que hacer políticas públicas para sacar la informalidad de la informalidad, para llevarla a la formalidad, para ayudar a esos pequeños negocios que crezcan. Por eso yo soy autora de la ley de la escalera de la formalidad y coautora de la ley de emprendimiento que sacamos durante el gobierno Duque. 0 pesos para tener registro de Cámara de Comercio, para pequeñas empresas y artesanales. INVIMAS gratuitos para que la gente pueda participar en el mercado. Vamos a sacar la 2.0, que es muy importante porque reducimos trámites del Estado. El Estado colombiano se ha convertido en un aparato que no le gusta que la gente tenga negocios. Vamos a eliminar todos esos trámites para que el colombiano pueda tener su negocio y le vamos a abrir crédito. ¿Sabe qué hemos pensado? Llevarlo a través de las juntas de acción comunal, que tengan una especie de cooperativa donde los recursos del Estado puedan empezar a rotar entre las familias de esa comunidad, para que la señora que vende empanadas, para que el señor que vende tintos puedan mejorar su equipo, mejorar productividad y hacer recursos, porque una familia que tiene un negocio que le va bien es una familia que sale adelante, que no depende de los políticos, que puede criticar la corrupción y que vota libremente. Y eso es lo que nos inspira en materia de trabajo. Yo les diría, un tema fundamental para terminar, es que entendamos que en Colombia lo que necesitamos es que la gente pueda tener empleo, no como lo destruimos. Proteger los grandes sindicatos está muy bien, pero esos no son el estrato 1 de Colombia. Yo quiero que ustedes piensen que una familia que gana 2 salarios mínimos, porque el señor trabaja en un sitio y la otra en otro, está en estrato 2 y si ya tienen casa, pueden llegar incluso a estar en estrato 2,5. El estrato 1 de este país vive con menos de un salario mínimo y lo que nos tenemos que proponer en el siguiente gobierno es acabar la pobreza extrema de los 5.700.000 colombianos que la viven y darle a todos los colombianos oportunidades. La oportunidad es el empleo y es entender que la gran mayoría de los colombianos están en la informalidad. Para ellos trabajaremos todos los días para que tengan la oportunidad. Senadora Paloma. Senadora Paloma, le quiero hacer este comentario con todo el afecto. Hay una tendencia que dice, bueno, que no se derramen los recargos en la pequeña empresa, pero sí en la grande. Hay grandes empresas en Colombia, muy intensivas en mano de obra, que necesitan trabajar de noche, muchas 24 horas. Hay hospitales que necesitan trabajar 24 horas, cadenas de farmacias, restaurantes, hoteles, empresas de confección. Con esos recargos
disminuyen mucho el empleo, lo afectan. Senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Mi debate siempre ha sido con el sentido común. Cuidado aquí, que sea de arriba, porque abajo está el... Porque la economía es de sentido común. Y si nosotros no enseñamos a los niños desde pequeños principios básicos de economía y economía financiera, no volvemos al sentido del ahorro cuando la gente tenía su marranito y guardaba sus monedas, porque el ahorro es riqueza. Parece que fuera sin sentido, pero lo es, porque genera un hábito, presidente. El sentido común de las cosas es que desde que yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es tomarme lo que me gusta, el café que puedo comprar. Desde ahí estoy escogiendo y estoy siendo libre en la medida de mis posibilidades, porque la economía es vida y la economía nos la están enseñando como si fuera extraterrestre y no lo es. La perversidad de la izquierda, del socialismo, que es una enfermedad mental y del alma, es usar historias sensibles para convencer a la gente que tiene necesidades y convertirla en enemiga de quien le da empleo. Nosotros tenemos que enfrentar es la narrativa, la falsedad. A la izquierda le encanta poner a pelear a la mujer contra el hombre, al niño contra el adulto, a la persona que tiene otra inclinación sexual con los que son heterosexuales, porque su esencia es el odio y la controversia. A nosotros nos queda más difícil deshacer la mentira romántica de la izquierda, pero es un esfuerzo que vale la pena y hay que hacerlo con ejemplos. Yo soy empresaria, me he quebrado 2 veces. Yo sé lo difícil que es ser empresario en un país donde el Estado está hecho para castigarte, donde el Estado, presidente, tiene leyes que son malas. Aquí hay leyes con dueños hechas a la medida de grupos de monopolios que dejan por fuera la competencia. Aquí no hay forma de acceder ni de competir libremente si usted no es parte de esa manguala. Por eso, haciendo alusión a lo que dijo Paloma, aquí usted tiene que coger al Estado y romperlo. ¿En qué sentido? Usted tiene que generar acceso al capital de las clases populares, porque 5 millones de personas en el gota a gota jamás van a saber lo que es disfrutar de un sistema capitalista que hoy no existe en Colombia. Usted tiene que facilitarle el acceso a medios de producción a la gente informal para formalizarla. Usted tiene que darle herramientas que dignifiquen a la gente, porque como lo dice la Biblia, el trabajo dignifica. No es regalando subsidios ni platicas como usted rompe la cadena de pobreza. Es dando una educación con sentido real de lo que es la vida, la economía, y darle a esa persona la capacidad de salir adelante. Los índices de libertad económica se los demuestran a ustedes. Métanse en Google, busquen índice de libertad económica del Cato, del Fraser Institute. Seguridad jurídica, presidente. Que no llegue un gobierno comunista a cambiarme las reglas de juego cuando ya he invertido mi patrimonio. Seguridad material, que no vengan a incendiarme ni a invadirme mi negocio. Esas 2 variables son esenciales para crear confianza inversionista, que usted la creó, presidente. Entonces, para terminar, mi hija mayor tiene pastelería, usted lo sabe. Qué dificultad la niñita que empezó cocinando en mi casa a los 7 años con el ánimo de lucro. Ella cuenta que quería comprarse unos zapatos y mi marido le dijo que estaban muy caros. Dijo, me los voy a comprar yo. 27 empleados que se han venido reduciendo por la vagabundería de un impuesto que le llaman saludable. A mí no me van a enseñar a comer los mamertos. Atrevidos. ¿Cuál saludable? Entonces pongámosle impuesto al chicharrón, pongámosle impuesto a la arepa de huevo, al suero costeño. Ah, no, ahora ellos nos enseñan a comer saludable, pero les gusta la marihuana y el cannabis para la sociedad.
Ese impuesto saludable hay que tumbarlo cuando lleguemos al gobierno. Van para el 20%, presidente. Van a ampliar al 30%. 20.000 tenderos. 20.000 tenderos quebrados. Y los pobres ya no pueden acceder a lo que comían. Bravo la justicia social de la izquierda. Un aplauso al impuesto saludable. Pues hay que enfrentarlo sin miedo. Tengo un tercer hijo, generador de empleo, y tengo mi esposo, generador de empleo. Nosotros en el núcleo familiar podemos generar más de 300 empleos. Y usted lo demostró en la gobernación de Antioquia. Usted pasó de 22.000 a 5.000 funcionarios. Lo demás era burocracia. Se puede, con valor civil, enfrentando la narrativa de la izquierda, con sentido común, pero también le añado algo, presidente. Hay que liberar el mercado, hay que liberalizar la reforma, que la gente pueda trabajar por horas, que si solo puedo trabajar de noche y el fin de semana yo como empleado decida, y no que me quede por fuera de las prestaciones y del mercado porque le voy a generar un problema a mi patrón. Colombia tiene todo para salir adelante, pero hay que derrotar la maldad que divide la sociedad. Dos comentarios a la senadora Cabal. Es propuesta fundamental de este partido la reducción sustancial del tamaño de este Estado. ¿Cómo así? Han creado 10 embajadas, 24 consulados. 200.000 empleos innecesarios, burocráticos. No, por favor. Segundo, con los impuestos saludables. La senadora Cabal ha dicho, este partido si llega al gobierno los elimina. Porque nosotros tenemos un compromiso. No es para discutir ni para dilatar, que es la reducción sustancial de impuestos. Entonces hay que pensar qué hacemos para combatir cualquier tendencia de obesidad de colombianos. Consideren esta propuesta, la lanzo en borrador, que a las empresas productoras de alimentos que produzcan alimentos saludables se les dé un descuento tributario o una deducción tributaria en proporción a lo que produzcan de alimentos y de bebidas saludables. No gravar, sino no gravar lo que consideran saturado, sino desgravar, dar alivios para los que produzcan lo saludable. ¿Les parece? Senador Miguel Uribe, pase aquí, por favor. Gracias, presidente. Bueno, un saludo especial para todos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a María Fernanda, Paloma, a los congresistas, a los concejales, a los ediles que nos acompañan y a todos los ciudadanos que están aquí. Gracias por creer en Colombia y por acompañarnos en esta causa. Presidente, la mejor política social es el empleo. Cualquier colombiano quiere educarse, formarse para poder tener un empleo o poder emprender. Y esa es una diferencia muy importante frente a lo que nos diferencia con quienes hoy gobiernan. Quienes hoy gobiernan ven el trabajo como una humillación, como un castigo. Nosotros sabemos que es una bendición, sabemos que da libertad, que da independencia. Y no en vano, es por eso que la reforma laboral de Gustavo Petro no es otra cosa que la copia de la ley de trabajadores de Hugo Chávez en Venezuela, que destruyó por completo las empresas. Porque no les interesa generar empleo, les interesa generar dependencia. Y es por eso que nosotros nos oponemos. Pero como usted ha dicho, de manera propositiva, porque a cada crítica siempre la hemos acompañado con una propuesta. Nuestro interés es construir un mejor país a pesar del daño que este gobierno está haciendo. Y por eso, es verdad, nos opusimos a la reforma laboral, pero por ejemplo, hace una semana, presidente, en la Comisión Tercera, un proyecto del Centro Democrático, del cual fui ponente, dio un alivio concreto a las tiendas de barrio. Logramos que todas las tiendas que tengan hasta 70 metros cuadrados tengan una reducción de alrededor de 20% en sus servicios públicos. Hoy
Le quiero hacer una referencia. Hoy las tiendas de barrio en Bogotá, el 60% son de madres cabeza de hogar. Es decir, no se trata de hablar carretas, se trata de tomar decisiones concretas que ayuden a los colombianos. Si queremos mejorar las condiciones laborales hay que generar empleo. La peor condición laboral es el desempleo. Si lo que queremos es estimular mejores ingresos y empleos formales, de lo que se trata entonces, presidente, es de hacer una contrarreforma laboral que habrá que hacer el 7 de agosto y presentaré cuando sea presidente, porque estoy convencido, presidente, que hay que presentar una contrarreforma laboral que flexibilice la posibilidad de contratar. Por ejemplo, Andrés, cuando Andrés se acerca a las temporadas, lo más probable es que aumenta la demanda y probablemente necesita contratar 1 o 2 personas más que apoyen, pero probablemente no las puede contratar todo el año, sino solamente cuando hay más demanda. La flexibilización laboral va a permitir que pueda contratar por semanas o por meses y que aún así ese trabajador tenga un ingreso digno y tenga un aporte a seguridad social y riesgos laborales. Pero además está comprobado, el aumento de los costos no salariales destruye empleo, hay que reducirlos. Y tenemos que garantizar entonces una propuesta concreta para poder acompañar esa transición de la informalidad a la formalidad. Aprovecho además para reconocer a Andrés Forero, que ha sido un valiente representante enfrentando esta reforma. Hace unos días lo hablábamos con Andrés. Este mismo gobierno confesó, primero, la exministra de Trabajo, que no era para hacer más empleo esta reforma. Y por el otro lado, el exministro de Hacienda confesó que es que no es que no se fueran a destruir empleos, es que se iban a pasar a la informalidad. Por favor, ¿cómo es posible que este mismo gobierno reconozca que la reforma laboral pasa de la formalidad a la informalidad? 2,5 millones de empleos se destruyen, 500,000 formales que se van y alrededor de 2 millones de personas que hacen el tránsito de la formalidad a la informalidad. Y claro, para que haya empleo tiene que haber confianza y para que haya confianza tiene que haber seguridad. Y presidente, hay que volver a liberar a Colombia en el 2026 como usted lo hizo en el 2002, porque es... Y sí, el Centro Democrático va a volver a liberar a Colombia, presidente, porque es la seguridad lo que permite la confianza para invertir y invertir genera empleos. Además, presidente, la inversión no solo genera empleo, que es la mejor política social, sino paga impuestos y sin iniciativa privada no hay política social. Por eso es que nosotros creemos, como usted nos enseñó, en una economía fraterna, no en la división de clases. Es por eso que nosotros creemos que el trabajador y el empleador tienen que caminar hacia la misma dirección. Y sabe, presidente, usted ha insistido hoy que no más lucha de clases. Pues evidentemente así tiene que ser, trabajar todos unidos, unir a Colombia, que es lo que está en juego, el futuro del país. Pero además yo en mi vida perdoné, reconcilié. Ojo, perdón sí, pero no olvido. Perdón me mantiene firme, perdón me hace fuerte, pero no olvidar me mantiene firme. Aquí no vamos a permitir que se reescriba la historia o se inviertan los valores de un país donde los verdugos los quieren volver salvadores y a las víctimas victimarios. Eso se acabó. Y además, presidente, dicen que los empresarios son esclavistas. Inaceptable. El empleo formal en Colombia no es esclavitud. Aquí usted lo estaba diciendo, tenemos los mayores recargos nocturnos, dominicales, somos un país que ha avanzado en la formalidad y en la dignidad de esos empleos. Ahora lo que queremos es que más colombianos tengan la misma oportunidad. Y termino, sí empleo, sí inversión, pero Estado más pequeño, por supuesto. Presidente, cuando yo fui secretario de gobierno y con muchos de los que están aquí trabajamos, lo cierto es que recibí 2,000 OPS, contratos de prestación de servicios, 2,000 y dejé 600. Es decir, sí se puede hacer mucho más con menos. Y si lo que nosotros queremos es tener más inversión y mayor crecimiento, tenemos que reducir el estado burocrático, el tamaño burocrático, que no es otra cosa que generar dependencia. Este gobierno ha aumentado en 20% los gastos de funcionamiento, pero ojo a esto, las OPS pasaron de 97,000 en el 2022, Ángel Custodio, 97,000 en el 2022 a 154,000 el año pasado. Eso es inaceptable, presidente. La diferencia son 2,1 billones de pesos y dicen que no hay plata.
Y por el otro lado, solo el costo de funcionamiento, es decir, personal, el gasto en personal aumentó 19 billones de pesos. El derroche también es corrupción y hay que acabar la corrupción y el derroche. Presidente, es posible, usted no lo enseñó, lo hicimos en su momento en Bogotá, cuando acabamos el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo. Es posible, usted acabó prácticamente con la guerrilla si no hubiera sido por Hugo Chávez y Rafael Correa. Conclusión. Bueno, aquí ayudaron mucho. Por la política de impunidad, presidente, por la política de impunidad. Pues, presidente, usted demostró que es posible. Por eso, así como en el 2002 se liberó a Colombia, vamos a volverlo a liberar en el 2026. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Comunidad, antes de pasar a la salud, una reflexión. ¿Qué preferimos? ¿Más embajadas o más apoyo a los estudiantes del ICETEX? Eliminemos embajadas, consulados, gastos burocráticos, OPS. Apoyemos a los estudiantes, apoyemos el emprendimiento, crezcamos el Fondo Emprender. Salud. Vamos a proceder con las... Claro. Rápidamente en Bogotá haremos otro ejercicio de seguridad. Es que en lo posible hemos querido hacer estos ejercicios relativamente especializados para que no nos quedemos en discursos generales, pero rápidamente hacemos el de seguridad. Y un aplauso a nuestros compatriotas que nos honran, a los héroes de Colombia, aquí representados por la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas. Salud. Vamos a ver si este método de hoy no sirve, lo cambiamos, queridos precandidatos, directores del partido, pero es uno pensando como para tratar de que logremos avanzar. Salud. Yo parto de la base que la legislación que Colombia tenía era buena, mejorable. Por ejemplo, nadie desconoce que había que mejorar la prevención, la atención rural, que había EPS malas, pero se demostró que se podían cerrar. Parto de la base que han mejorado mucho y parto de la base que nos quieren llevar a lo peor. Es a depender de una entidad socialista, grandísima, politiquera, el ADRES. Voy a hacer, venga Andrés, usted me va a acompañar aquí, porque usted ha sido fundamental en la Cámara para enfrentar esto. Quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes han tenido experiencias recientes en salud? Entonces, para que se oiga bien, rogaría permitir que 2 o 3 personas de quienes han levantado la mano pasen aquí. ¿A dónde está el doctor Pino? Sí, no, pero para que el ejercicio funcione, porque tenemos que terminar con una propuesta en borrador para discusión. La pregunta que quiero hacer, doctor Arango, es: ¿quiénes han acudido recientemente a un servicio médico? ¿Cómo les ha ido y cómo les iba antes? Entonces, por favor, pasar aquí. Déjenlos acercar y les pasamos un micrófono que suene. Para poder completar el ejercicio, quienes nos vayan a dar sus testimonios tienen que ser muy concretos. Doctor Arango. Gracias, presidente. Mire, quiero decirle una cosa. Gracias a la ley de salud que usted promovió, mi esposa está con vida. Ella sufrió una caída muy fuerte en donde ha tenido varias fracturas con una gran cantidad de operaciones y de situaciones para dárselas. Y obviamente las EPS, que no son perfectas, pero que sí han funcionado en la forma como usted las dejó en su gobierno, ya realmente se da. Si se cambia este sistema de salud, yo quiero decirle en el mismo testimonio, bajo mi experiencia, que nos iríamos al trasto, presidente. Gracias a usted por esa reforma, por esa ley de salud que sacó. Es que todavía no han cambiado la ley, pero han acabado el sistema.
Entonces la pregunta que yo quiero, gracias doctor Arango, que quiero formular es, personas que hayan pedido un servicio recientemente, ¿cómo les ha ido y cómo lo comparan con lo que recibían hace un año, hace 2, hace 3 años? Munir, usted está muy joven, usted no necesita, usted está rebosante, pero yo sí quisiera, Andrés, el testimonio. Por favor, testimonios. Se puede hacer. Señora, muchas gracias. Señora, respetuosamente, una primera pregunta, después le haré la segunda. ¿Usted recientemente ha pedido servicios médicos, hospitalarios, exámenes? ¿Y cómo le ha ido? Muy bien, agradezco a la EPS Sanitas. De hecho, en el mes de diciembre tuve hospitalización, las piernas no funcionaron, con el susto que estoy por ahora por temas laborales cesante, y en el mes de diciembre, pues, régimen subsidiado, dije no me van a atender, pero la gloria a Dios y gracias Sanitas porque me atendieron supremamente. O sea que a usted la siguen atendiendo bien. Hay otras experiencias, porque quiero comparar es cómo pónganme cuidado, porque por este ejercicio tiene que ser pedagógico ante el país. ¿Cómo los atendían antes y qué está pasando ahora? Por favor, vamos a escuchar la señora. En cuanto a medicamentos, sí, lamentablemente hace 2 años las gotas Trimolol no hay existencia, no es porque la EPS no las quiera dar, no hay. Antes le entregaban las gotas y ahora es más difícil. No las hay, presidente, no las hay. Ese es un testimonio muy importante. Otro testimonio aquí, dejen pasar la señora, por favor, déjenla pasar. Gracias, señora. Ayúdenla a que regrese. Bueno, entonces, señora, para el ejercicio es muy importante que nos diga que si usted ha demandado servicios recientemente, ¿cómo le ha ido y cómo le iba antes? Sanitas para mí era la mejor empresa prestadora de salud. Hace un mes o mes y medio tuve mi cita de crónicos. Resulta que a través del último año he tenido 4 o 5 problemas. Tengo una hernia inguinal, tienen que operarme el ojo, una ecografía muy importante. ¿Sabe qué me dijo el doctor? Eso era antes. A partir de ahora, piense que cada vez que usted venga acá, solamente 2 especialidades. Le dije, necesito un electrocardiograma, un ecocardiograma. Me dijo, olvídese de todo porque la orden ahora es menos minutos de atención y menos profesionales para que la atiendan. Esa es la triste realidad y lo acabo de padecer. O sea que el gobierno viene acabando la salud, desacreditándola para imponerlo la ley socialista que no podemos permitir. Doctor Andrés, le voy a pedir primero presente al médico, él nos hace un resumen muy corto y enseguida le hago una pregunta a usted. Gracias, presidente. Un saludo para usted, un saludo para Andrés, que nos está recibiendo el día de hoy con sus colaboradores. Presidente, darle un saludo a nuestras precandidatas, a nuestro precandidato Miguel, a José Jaime, nuestro compañero representante a la Cámara, a nuestros concejales, a nuestros ediles, Michael, que nos estuvo acompañando en todo este proceso de organización. Mire, presidente, el doctor Pino es médico oncólogo y él también trabajaba en Sanitas, presidente, y él ha visto lo que ha significado el deterioro. Entonces, más que nada, era un testimonio adicional al de los pacientes, un testimonio de la persona que está viendo, presidente, cómo se deteriora la atención que pueden prestarle lamentablemente a los pacientes, a nuestros compatriotas que necesitan la atención en salud. Entonces, era eso, presidente, para que fuera ese testimonio también desde el talento médico, que como usted ha visto, lamentablemente el presidente Gustavo Petro los está llamando mercaderes de la muerte y los está llamando vampiros. Presidente, gracias. Bueno, yo soy también coronel retirado del ejército, entonces me gusta... Saludo a mis compañeros. Lo que hay, presidente, es algo muy triste y es una captura del estado del sector salud. Nosotros, los equipos de salud, estamos absolutamente angustiados, como usted lo vio con los pacientes, porque estamos teniendo que responder de frente a un sistema que funcionaba con falencias. Hoy lo que hay es un chantaje, presidente. Es un chantaje por parte de quienes tienen el aseguramiento secuestrado en liberación de pagos, en pagos a los distribuidores farmacéuticos y a la farma,
es una especie de, como alguien lo dijo, una inacción destructiva, que la estamos pagando y que la vamos a pagar muy fuerte, porque los pacientes que hoy manifestaron, lo que manifestaron acá, son millones, pero adicionalmente vamos a tener unas consecuencias nefastas muy pronto, porque la gente va a descontrolar sus enfermedades. La gente con cáncer va a aumentar su riesgo de metástasis. Y no es que vaya a haber muertos, es que estamos teniéndolos, presidente. Pero los colegas con los que hablo del país quieren dejar de hacer medicina. De ese nivel es lo que estamos llegando a lo que llamamos una injuria moral, que nunca había sido presente. Esto es inédito. Y además, y con esto termino, presidente, y gracias por el espacio, la gente no se está dando cuenta, o no sé si ya se está dando cuenta, que la inequidad y la desigualdad es lo que está aumentando, porque solamente quienes puedan tener gasto de bolsillo para pagar un seguro privado o para pagar en forma particular el acceso a servicios de salud es quienes van a tener mínimos niveles de servicio, presidente. Y termino diciendo esto, es un secuestro y un chantaje lo que está ocurriendo en el sector salud, presidente. Esto no tiene visos de mejora, esto no es para eliminar la corrupción del sector, esto es para quedarse con los recursos del sector. Médico, muchas gracias. Le complemento, doctor Pino, con este comentario. Escuchamos la señora que dijo, antes me daban las gotas, ya no. Como ahora no le dan las gotas, ¿qué tendrá que hacer ella? Comprarlas si puede. Si no puede, que se le pierdan los ojitos. Si trabaja, tendrá que ir a pedirle al empresario, mire, ayúdeme. Yo sé que usted paga la cotización, le voy a hacer un recargo más, me tiene que ayudar a conseguir las gotas. Si tiene algún dinero, conseguir un seguro. Y esos seguros todos los días los encarecen más. Antes de la ley 100, los colombianos gastaban de su bolsillo por cada 100 pesos de salud 50. La ley 100 bajó eso a 15, pero ahora está subiendo. Y el que no pueda defenderse de su bolsillo está condenado a que le vaya muy mal. Andrés, este gobierno primero desacreditó la salud y ahora quiere imponer una ley socialista, que todos dependamos de un monopolio estatal. A manera de síntesis, usted que ha dado esa batalla que los colombianos aplaudimos en la Cámara, ¿por qué usted le recomienda a los colombianos que esa ley no se apruebe en el Congreso y que el pueblo colombiano no la vaya a aprobar? Gracias, presidente. Mire, teníamos una presentación, pero yo creo que vamos a la síntesis, como usted lo decía. Primero, es importante que sepamos… Cuidado, no se está oyendo. Ahí está. Es importante que se sepa que nuestro sistema no era perfecto y nosotros siempre lo hemos reconocido. Lo decía el presidente, se necesitaba mayor énfasis en la atención primaria, había problemas en las zonas rurales y dispersas, pero lo que lamentablemente está haciendo el gobierno es que para corregir esos problemas se está tirando lo que funcionaba relativamente bien en las zonas urbanas de Colombia. Lo decía usted, presidente, con la ley 100 pasamos de una cobertura cercana al 30% a 99%. Gasto de bolsillo, que es lo que para cada familia representa la erogación, la que salga la plata cuando había una atención en salud. Usted lo decía, presidente, 43, 50% antes de la ley 100 y llegamos a uno de los niveles mejores del mundo, que era 15 pesos de cada 100 que tenían que destinarse desde la familia para garantizar su atención en salud. Eso se está perdiendo. Presidente, aquí no estamos haciendo un ejercicio de futurología. Aquí ya tenemos evidencia de lo que se nos viene con la reforma a la salud. Y lo voy a decir con dos cosas, presidente, que han sido los dos experimentos fallidos del gobierno nacional. El primero, el tema del nuevo sistema de salud del magisterio. Aquí el señor Jaramillo, tenía yo un video, presidente, donde él reconoce, y él lo dice, en abril del año pasado, dice, el piloto de la reforma a la salud es el nuevo sistema de salud del magisterio. Eso es lo que quiere Gustavo Petro para los 50 millones de colombianos. Y, presidente, lo que no funcionó para 800.000 personas, que ese es el número de afiliados que tiene ese subsistema, ¿cómo va a funcionar bien para 50 millones de colombianos? FECODE, presidente, tan cercano ideológicamente al gobierno, ha tenido que salir a reconocer que ha sido un desastre. Aquí en Bogotá veíamos cómo el Hospital San José le estaba ya negando los servicios a el magisterio, porque no le pagan sencillamente. Entonces, ese es un mal
mejor dicho, presidente, eso es lo que se nos viene. Y en la otra experiencia, presidente, el tema de las EPS intervenidas. Hoy por hoy, más de la mitad de los colombianos está afiliado a una EPS intervenida y controlada por el gobierno nacional. Presidente, lo decía ahora una de las personas que nos acompañó, Sanitas. Sanitas era una de las EPS con mejor nivel de satisfacción entre sus usuarios. El gobierno la intervino y, por ejemplo, presidente, cambió los gestores farmacéuticos en varios departamentos con afectación para los pacientes. Nueva EPS, presidente, la EPS más grande del país. 11 millones de colombianos hoy están afiliados a EPS, a Nueva EPS. Presidente, no entrega información financiera a Nueva EPS intervenida, controlada. Está controlada por el gobierno. No entrega información financiera, presidente, desde marzo del año pasado. Es tal el desgreño. Todos los días amanecemos, presidente, con que distintas clínicas y hospitales, distintas IPS, están diciendo ya no vamos a seguir atendiendo a los pacientes de Nueva EPS porque sencillamente no nos han pagado. Yo hice una denuncia esta semana, presidente, sobre el tema de los pacientes renales. Nueva EPS, que no entrega esa información, sino por derecho de petición, tiene hoy por hoy 10.000 pacientes que requieren diálisis. 10.000 pacientes, presidente. Un paciente con diálisis, al que se le deje de practicar la diálisis, se muere en 10 días. 10.000 pacientes. Y la cartera vencida a más de 180 días de Nueva EPS con las empresas, con las IPS, con las clínicas que le hacen las diálisis, pasó de 0 antes de la intervención, presidente, 0 a 64.000 millones de pesos. Eso es muy peligroso, presidente, porque en algún momento esas IPS van a decirle ya no podemos seguir prestándolo y quienes van a pagar las consecuencias van a ser los pacientes. Eso es muy grave, presidente, y así podríamos seguir con un sinfín de ejemplos. Entonces, presidente, aquí no estamos haciendo futurología, aquí estamos viendo en vivo y en directo las consecuencias de esa reforma que plantea el gobierno. Es que hoy están controladas Sanitas, está controlada Nueva EPS, está controlada Famisanar, está controlada Emsanar, SOS, está controlada Cosalud, está controlada Asmed Salud. No, Compensar todavía no está controlada, no está intervenida por el gobierno, pero esas suman más o menos 25 millones de colombianos y un poco más. Y ellos son los que hoy están padeciendo esas consecuencias. Presidente, lo vimos. Miguel estuvo en Cali esta semana y lo mencionaba a propósito del nuevo dispensario de Nueva EPS en ese departamento del Valle del Cauca. Cómo están teniendo que dormir en las calles los pacientes para poder acceder a un ficho. Presidente, están poniendo pico y placa para poder acceder a sus medicamentos. Entonces eso es lo que se nos viene a pierna arriba. Y por eso, presidente, es tan importante que la Comisión Séptima del Senado, como ya lo hizo el año pasado, vuelva a hundir esa reforma. Pero como usted lo dice, presidente, no nos podemos quedar solamente en la crítica, sino tenemos que ir a la propuesta, presidente. Para nosotros es un orgullo tener personas en la Cámara de Representantes como Andrés Forero o José Jaime Uzcategui, quien ha sido nuestro gran vocero en materia de seguridad. Entonces, déjenme hacer este ejercicio. Sí, porque tenemos que pasar a un tema de propuestas en borrador para que reaccionen los candidatos. Presidente, solamente agregar que desde el Centro Democrático no hemos dejado que el subsistema de las Fuerzas Armadas quede incorporado en estas reformas. Y eso ha sido importante. Pero eso no significa que el subsistema de las Fuerzas Armadas esté funcionando bien. La unidad de pago por capitación es inferior al del Sistema General de Salud. Los dispensarios de nuestros soldados y policías se están cayendo a pedazos. Los ahorros de los veteranos están invertidos en un elefante blanco que se llama el Pedregal, aquí en el norte de Bogotá, entre muchas otras falencias que hemos visto. Hay una deuda que ya supera los 400.000 billones y durante el gobierno del Centro Democrático esa deuda se intentó subsanar, pero durante este último gobierno ha incrementado. Así que hay que prestarle mucha atención a ese tema particular, presidente. Muy oportuno para recordar, para el Centro Democrático es fundamental el servicio de salud para nuestros soldados y policías, para las reservas y sus familias. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Partido de oposición y además de propuestas. ¿Qué rechazamos? Rechazamos
el daño a la salud que ha hecho el gobierno Petro. ¿Qué rechazamos? Que nos quieran llevar a depender todos de una entidad del Estado politiquera, enorme, socialista, de lo peor de los regímenes comunistas. ¿Qué proponemos? Proponemos que los colombianos puedan escoger. ¿Qué proponemos? Recuperar la salud. ¿Con qué tipo de entidades? Que haya aseguradoras EPS, de cooperativas, de cajas de compensación, del sector privado. Si las quiere haber del Estado también, pero no monopólicas, sino compitiendo en igualdad de condiciones. Si los médicos quieren tener una aseguradora, que la tengan. Si los hospitales quieren aliarse para tener una aseguradora, que hagan esa alianza. Que haya todas las posibilidades para los colombianos. ¿Qué exigiríamos? Y aquí viene el segundo punto de la propuesta. Que toda entidad, llámese EPS o como se llame, para asegurar colombianos en salud, tenga que tener un certificado de excelencia. Un certificado de excelencia y lo tenga que estar renovando con alguna frecuencia. ¿Cómo se ayudaría? Si las cajas de compensación y las cooperativas quieren vincularse a la salud, se puede ayudarles con créditos de largo plazo fondeados por el Estado, o que para que el sector privado les dé esos créditos de largo plazo, que haya una póliza de garantía del Fondo de Garantías del Estado, siempre y cuando la EPS a la cual estén aportando tenga el certificado de excelencia. Frente a las cajas de compensación, que el sistema colombiano ha sido pionero, es una figura muy sui generis de Colombia, la pagan los empresarios, la manejan empresarios y trabajadores, no tiene ánimo de lucro, podrían trabajar con la agilidad del sector privado. Permitirles, siempre y cuando las entidades a las cuales aporten tengan el certificado de excelencia, que durante un tiempo del pago que reciben de los empleadores colombianos, dediquen más dinero a capitalizar sus servicios de salud. ¿Qué proponemos para el sector privado? Para recuperar la salud, que las EPS privadas, todas las que tengan que ser contribuyentes, tengan durante un tiempo, además de bajos impuestos, unos estímulos tributarios que permitan que esas entidades se capitalicen, se robustezcan, se fortalezcan para mejorar la salud. Siempre y cuando tengan la certificación de excelencia. Pero dirá alguno, ¿no? Volvemos a hacer esfuerzos si llega otro gobierno socialista, comunista y nos acaba. Entonces, ¿qué proponemos? Estas propuestas son en borrador, para que a lo largo de la campaña ustedes las pulan, las critiquen, las mejoren, las adicionen. ¿Qué proponemos? Que esas EPS que van a hacer un esfuerzo de capitalización, que van a tener el certificado de excelencia como requisito, que van a tener estímulos tributarios, también tengan un contrato de estabilidad a 20 años con el gobierno, para que no corran el riesgo de que llegue otro gobierno y haga esta destrucción. Algunas de nuestras propuestas en borrador, pero sentimos la obligación de oponernos a lo actual y de proponer. Vamos a empezar en el otro orden. Entonces, sus reacciones, senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, estuve el viernes, como decía Andrés, en Cali. Me tocó ver cómo los pacientes desde las 3 de la mañana haciendo fila con pico y cédula para recibir los medicamentos.
Pero además también vi cómo personas cercanas a este gobierno llegaron a alborotarlos, a decirles que este era el resultado de la Ley 100 y del sistema que existía en Colombia antes de Petro. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Colombia la verdad. Quien está destruyendo el sistema de salud es este gobierno. Las quejas han aumentado en 55% frente al periodo del año anterior. Es decir, hoy hay un pésimo servicio que es el resultado de la aplicación de la reforma. No han podido cambiar la ley, pero ya implementaron la reforma por la puerta de atrás, literalmente a las patadas. Y lo que hemos visto es la persecución a quienes no estamos de acuerdo en que el gobierno estatice por completo la salud. Quieren devolvernos a lo peor del Sistema Nacional de la Salud hace 50 años y al Seguro Social, cuando en ese momento más de 80% de los colombianos no tenían oportunidades. Ojo, teníamos hace 2 años 99% de cobertura, y digo yo que si lo que querían era socialismo, pues no hay una ley más socialista que la Ley 100, en donde se paga de acuerdo a la capacidad y se recibe de acuerdo a la necesidad, en donde unos pocos pagan para que todos los colombianos tengan el mismo plan de beneficios, donde incluso las enfermedades por fuera del PBS, plan de beneficios, incluso están cubiertas a través de los presupuestos máximos. Pero además, de acuerdo a la encuesta de los pacientes, la satisfacción de aquellos que estaban en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo era la misma, superior al 75%. Si eso no es equidad, si eso no es progreso social, entonces, ¿qué es? Hoy está cambiando, porque hoy, tengo que confesar, no tenemos ese mismo sistema. Petro lo está destruyendo. Afortunadamente es posible acabar esta pesadilla y transformarlo una vez más. Ahora, vale la pena decir que no está afectando a la salud de los más ricos. Los más ricos siempre pagarán por salud, así sea más costosa, pero a las personas de menores ingresos, Petro los está condenando literalmente a la enfermedad o a la muerte. Presidente, un niño en Ciudad Bolívar que necesita un trasplante, por ejemplo en Capital Salud, lo llevan a la Santa Fe. O un joven que puede estar en Pasto, por ejemplo, que necesita un trasplante, lo llevan a Imbanaco o a Valle de Lili en Cali. Es esa solidaridad y ese sistema mixto el que nosotros defendemos. Ahora, no quiere decir que todo lo público sea malo, pero también hay que decirlo. La mayor corrupción en el sistema de salud es en las EPS públicas que instrumentalizan a los pacientes en favor de los clanes políticos. Y lo vivimos en Bogotá cuando Petro fue alcalde, presidente, casi destruye Capital Salud. Un déficit de 400.000 millones de pesos. Y en la administración en la que yo participé, en 4 años se le dio la vuelta y quedó con superávit de 80.000 millones. Es decir, lo público bien administrado, con un Estado pequeño en lo burocrático, eficiente, puede ser exitoso, pero no podemos negociar que sea un sistema mixto, porque es la inversión privada la que trae la tecnología de punta, los mejores medicamentos, los mejores servicios, y es la solidaridad del sistema que permite que en una EPS pública puedan transferir a esas IPS privadas. Segundo, es muy importante decir que claro que hay que fortalecer primero la atención primaria y preventiva. Segundo, hay que ir a las zonas dispersas con mejor infraestructura, por ejemplo, centros de atención prioritaria en salud. Solo en Bogotá hicimos más de 40 en aquella oportunidad y sí se puede, pero sin populismo, sin carreta. Y también hay que pensar en el personal de la salud, presidente. Necesitamos estabilidad laboral para aquellos personal de la salud, enfermeras, médicos, que hoy desafortunadamente en muchos hospitales trabajan pagados 6 meses y los otros 6 meses sin contrato. Y termino diciendo que la salud es muy amplio, es un sector muy amplio. Por ejemplo, si hay un tema de salud pública en Bogotá y en todo el país, se llama microtráfico, el consumo de droga. Vamos a tener necesariamente una política clara para ayudar al consumidor, pero vamos con toda con los jíbaros. Y con nosotros se acaba el consumo de droga en el espacio público. Se acaba el consumo de droga en espacio público para recuperar parques y colegios para niños y familias. Segundo, más deporte, más salud. Hay que promover el deporte como lo ha hecho la bancada del Consejo, Sandra. Sin deporte es imposible entonces poder recuperar a esos jóvenes. Y lo que es cierto es que
Tenemos que defender el sistema, no podemos ser vergonzantes. Aquí no estamos defendiendo ni a un empresario, ni una EPS, ni una IEPS. Estamos defendiendo la salud de los colombianos que hoy está en riesgo. Es posible y lo vamos a hacer. Gracias a todos. Senadora María Fernanda, aquí lo primero que hay que escoger es el camino. Queremos una salud estatal, comunista, socialista, burocrática, politiquera, como la de Petro, o queremos una salud que los colombianos tengan libertad de escogencia, que el Estado vigile, que exija estándares de calidad como el certificado de excelencia, que el Estado ayude, pero que no monopolice y que sea solidaria, como aquí se ha dicho. Lo primero que tenemos que escoger es el camino, es el modelo filosófico. Senadora Cabal. Presidente, yo lo primero que haría en este momento es pedirle a la Corte Constitucional que actúe y declare de una vez el estado de cosas inconstitucional. ¿Quién nos defiende a los ciudadanos? ¿Quién? La separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay libertad. Este presidente está actuando como un dictador, pero además un dictador con una perversidad que él sabe que lo que quiere tocar con el discurso de los buenos y los malos, al final lo que trae es